Bueno, El lado oscuro del corazón fue una película también muy emblemática. En su momento causó bastante repercusión. Yo a Subiela también lo conocí un par de veces en unos comerciales. La cuestión es que Subiela me llama, tenemos las primeras charlas, me cuenta un montón de cosas de cómo quería filmar la película. Y yo siempre tenía la idea, a partir de leer el guión, tenía muchas cosas raras la película, muchas cosas surrealistas, tenía muchas cosas, el personaje tiene diálogos con la muerte es una empleada de no sé quién. Ya empecé como a visualizar un poco los personajes a partir de los actores que los iban a interpretar. Había opciones, pero bueno, más o menos era uno u otro. Y siempre quise darle como un carácter un poco más moderno a la fotografía de la película. Pero no por un problema fotográfico, sino yo sentía que las películas anteriores de Subiela tenían su contexto fotográfico. Esta era una película, en todo caso, un poco diferente a las anteriores, y le quería dar una vuelta más a la fotografía, a la manera de expresar la historia que él estaba dispuesto a contar. Entonces pensé en una foto un poco más, no sé, lo que en ese momento sentí que era como un poco más moderno. Yo estaba viendo mucho cine europeo y seguía a determinados fotógrafos, y me gustaba la fotografía de tal y qué sé yo. Entonces veía que había como una cosa donde en un momento se decía, no, bueno, pero esta película por cualquier otra es muy publicitaria y qué sé yo. Sin embargo, había como una mezcla entre lo que la publicidad tomaba de los largometrajes y los largometrajes tomaban de la publicidad. Entonces, sin caer en una cosa de publicidad, en una cosa plástica, una de las características que tiene es que la foto tiene, sí, mucho más contraste que las anteriores que yo había hecho, o las anteriores que yo había hecho. ¿Por qué tiene de dónde parte el contraste de la película? Porque yo veía las fotos que tenía de Darío Grandinetti en ese momento, y había fotos que él, con un contraste determinado, tenía una cara un poco más afinada, un poquito más afinada. Y yo pensaba que ese personaje, que era un poeta y que trabajaba como un creativo publicitario y qué sé yo, era mejor si lo veíamos con una imagen un poquito más estilizada. Y cuando vi las pruebas que hicimos y todo lo demás, también la muerte, también, bueno, de todas maneras, la característica de la imagen que trabajamos con Margarita Jusit, que fue la directora de arte, a la cual le debo mucho de la imagen de esta película, y la vestuarista, que era Patricia Pernía. La verdad es que nos pusimos rápidamente de acuerdo en que había una situación del personaje. Por eso yo te digo que no es la técnica lo que me mueve a mí para hacer una película, sino la historia y cómo yo puedo aportar para la historia. Lo que se decidió un poco fue que este personaje sufría cuando tenía que estar trabajando para una agencia de publicidad y gastar, llamémosle, su talento para vender algún producto. Pero que en cambio la pasaba bien si estaba con sus amigos, y sobre todo cuando escribía poesía y cuando conocía a lo que podía llegar a ser el amor de su vida, que era una prostituta uruguaya, que además era una gran lectora de poesía y de Benedetti y de todo lo demás. Entonces hicimos como una especie de curva cromática donde el personaje, depende de dónde estaba y con quién estaba rodeado, iba como de una situación mucho más fría, casi azul,
a una situación de explosión de color. La explosión de color era el momento que estaba con la prostituta y pudiendo intercambiar como ideas y versos, y que estaba como en su mundo con ella, no solamente por el atractivo sexual que había, sino además porque había una cosa intelectual entre los dos que hacía que tuvieran una comunión un poquito más allá de la pasión, ponerle. Pero bueno, eso era como la pasión de él, era como la cosa apasionada no solamente por el sexo, sino por... De tal manera que en ese lugar, decidimos que en ese lugar, que era el cabaret, era donde tenía que explotar el color, y sobre todo el rojo. Por lo tanto, trabajamos todas esas escenas, todas las escenas eran, bueno, esto era más frío, utilizábamos fuentes de luz más frías, los colores de los vestuarios, de la escenografía propiamente dicha, de arte, la paleta era mucha más fría, mucho más, o sea, si yo tenía que filmar en la calle, entonces cuando filmabas en exteriores, le ponías un filtro naranja para que no apareciera azul. Bueno, yo no usaba ese filtro, que eso no era un invento mío, lo hacía todo el mundo, pero bueno, te digo cómo lo hacía. Obviamente para lo que era Noche Americana, que hicimos varias, yo también se lo sacaba, entonces la imagen ayudaba, empujaba a que fuese una imagen más fría, más... Eso es un invento un poco de ciertos directores de fotografía ingleses que trabajaban mucho eso. Y como en esa época del fílmico no trabajabas como ahora la imagen digitalmente, había que hacer muchos dispositivos y meter filtros y recortar y poner y sacar y qué sé yo. Entonces tiene una escena, por ejemplo, de él cuando deja una ciega con la que tuvo sexo, la lleva hasta la casa, vive en el conurbano, cuando se va, está atardeciendo, anocheciendo, se encuentra con una vaca en el camino y resulta que la vaca es la madre. Entonces a esas historias, esas pequeñas historias, esas escenas que se inventaba Subiela, yo no podía acompañarla con una luz naturalista y qué sé yo. Me parece que tenía que tener a su vez una carga. No había elementos, así que se me ocurrió agarrar una gelatina neutra que se ponía para bajar la luz en los exteriores, le hice un agujero en el medio y entonces tiene como una cosa difuminada alrededor de toda esa escena. Y después explota, que él sale corriendo porque se asusta de lo que le dice la madre, que es una vaca, y sale corriendo por un camino de tierra y aparece un cielo tachonado de estrellas, que esto es una frase que está en el guión, tachonado de estrellas, que está hecho... Por momentos el personaje habla consigo mismo, o sea, habla con otro que es él, que está deprimido, y dice, vamos, levantate y empezá. Ahí creo que es donde conoce a la ciega, en un lugar. La película tiene un montón de cosas muy interesantes que yo no podía pasar inadvertido, no quería dejar de participar de ese mundo de Subiela. Quería como enfatizarlo, quería como trabajar con él. Él no expresaba mucho lo que deseaba. Un día en el página a página hay una escena que él le da una carta a ella la lee, él está sentado en una mesa, en el cabaret él está sentado en una mesa, le da una carta a ella y ella la lee y se va acercando a él. Entonces en un momento que alguien le hace una pregunta de otra cosa, que ella dice, no, bueno, lo que pasa es que a mí lo que me gustaría es que es como si el mundo se transformara dentro de ese cabaret, como si la mirada fuese la mirada de ellos dos. Sobre todo para él está muy enamorado de esa mujer y sería bueno que sus ojos fuesen solamente para ella. Él lo hablaba desde un punto de vista de la actuación. Y yo dije, yo tengo que aprovechar esto. Entonces le dije que lo que se me ocurría para eso, ¿qué le parecía si empezábamos a apagar todas las luces? A medida que ella venía caminando, el cabaret desaparecía. ¿Cómo desaparecía? Bajando las luces, como si fuese una escena teatral, y se bajaban todas las luces, y el cabaret desaparecía la gente. Y a ella, ¿cómo la vemos? La vemos con un seguidor. Se prende un seguidor y ella está iluminada. Y bueno, entiendo que el cabaret se diluya, me parece genial, pero ¿por qué el seguidor a ella? Y se me ocurrió en ese momento un instante es la mirada de él.
él tiene los ojos puestos en ella nada más y es como un seguidor de teatro. Listo, lo compro, me dijo algo así, no me acuerdo qué sé yo. Hicimos esa escena y se transformó un poquito. Esa escena tiene algo de yo le pregunto a mucha gente si vio el lado oscuro del corazón y se acuerda mucho de esa escena, sin pensar en todo esto que yo te estoy diciendo, en toda esta construcción que se hizo, en todos estos dispositivos que te digo que se tienen que sentir como que le tienen que pegar al espectador de alguna manera, ¿no? Mirá, se apagan las luces, aparece un seguidor, qué sé yo. Si vos mirás eso, bueno, cuando vas a ver una obra de títeres, estás viendo los violines, no estás viendo a los muñecos que se mueven y tienen toda una acción y te divierten, no te entristecen o lo que sea. Si los tipos van a mirar los violines, ya está, todo se puede adivinar. Ahora, si vos estás metido en la historia y la historia te atrapa con la actuación, con el guión, con lo que pasa, con lo visual, listo, ya está.